variados, así que lo que hemos hecho es un esfuerzo con la información, la data, evidentemente, que ha preparado el equipo de Indesa, liderado por Alex Diamond, que ha preparado mucha de la información que está en la presentación, y el responsable de la opinión, pues, soy yo, y al final, con mucho gusto de la presentación, entiendo que vamos a tener un espacio para preguntas, etcétera, que con mucho gusto vamos a tratar de ayudar basados en la experiencia que tenemos. El primer punto realmente fue tratar de encontrar cuál era la agenda para esta presentación, y no les puedo explicar cuánto tiempo me tomó realmente, inclusive decir cómo se estructura algo como esto, porque esta es una presentación como realmente nunca antes habíamos hecho. Así que 3 partes cortas que espero ayuden a poner un poquito luz en las decisiones del día a día que tienen que tomar ustedes. La pandemia y los impactos inmediatos, creo que es relativamente obvio, el gran dilema de la solidaridad en la convivencia entre las necesidades de los sistemas de salud estresados y las implicaciones de la pandemia en la salud y en tema de la economía. ¿Cómo podemos convivir con estas curvas que son distintas y cómo se llegan los puntos óptimos de estas? Creo que ese realmente es uno de los debates que va a pasar a la historia, como que en efecto sí hubo un esfuerzo de mucha solidaridad, y luego juzgaremos eventualmente si tomamos las decisiones óptimas o no. Y finalmente, tal vez la parte más difícil de todas, es bueno, ¿y qué podemos esperar en el 2020 en un momento donde todavía quedan muchos eventos importantes por suceder y muchas decisiones importantes por ser tomadas? Así que esta es básicamente la estructura, y comienzo un poco refiriéndonos a el centro de seguimiento continuo que tiene la Universidad de Johns Hopkins, se los recomiendo, que les permite ver a nivel mundial la data de lo que está pasando todos los días. Yo creo que es importantísimo este esfuerzo que se ha hecho. Y a la mano derecha abajo, esta es la foto de hace un par de días, pero todos los días lo están updating. A la mano derecha van a ver una curva amarilla que realmente mapeaba pues los casos nuevos, la famosa curva exponencial. Sin embargo, a partir del domingo en la noche, el domingo que acaba de pasar, se empezó a sentir un ambiente, un tono de un poco más de optimismo, y la razón de eso es porque en efecto se estaban viendo ya que el número de casos nuevos a nivel mundial empezaban a ceder, a reducirse un poco. Evidentemente no se ha resuelto el problema. Lo que esto indica es que las medidas que se han ido tomando alrededor del mundo empiezan a funcionar. Y esto mandó una señal ya a partir como el domingo de alivio a los mercados, de cierto bienestar, positivismo, que creo que nos debe acompañar en los próximos meses, reconociendo que el precio de la pandemia todavía está por venir, sin embargo reconociendo que sí hay luces al final del camino, ¿no? Vamos a salir del túnel. Y yo creo que, aunque tratando de localizar el tema, creo que es importante mirar el sitio del MINSA, este es Panamá, que está publicando todos los días, con el apoyo de la AIG, las cifras en un sistema de analítica que me parece muy interesante, donde también creo que empieza a indicar muy levemente, y si no podemos ser sobreoptimistas, pero comienza a haber una buena indicación, que pareciera que esta semana los casos nuevos, inclusive hasta el día de ayer, comienzan a estabilizarse. Realmente se requiere una tendencia más larga, pero en efecto, de nuevo, manda una señal de optimismo de que los mecanismos de distanciamiento, de higiene están funcionando,
que alrededor está esto bajo un gran paraguas de solidaridad, donde las personas más vulnerables, como yo, realmente están siendo apoyadas por las personas menos vulnerables, como mi hija. Así que es intergeneracional el tema de la solidaridad, ¿no? Pero yo creo que hay que poner esto en el contexto de la historia panameña. Y realmente cuando miramos los últimos 50 años, aquí vemos el PIB corriente, es decir, no está ajustado para la inflación del año, y realmente vemos que en esos 50 años vieron una serie de subidas dramáticas y bajadas dramáticas. Si bien los últimos 30 años, y esto es importante, para la mayoría de los panameños hemos vivido un proceso continuo de expansión que acelera y desacelera, pero realmente ha sido un ciclo de expansión bastante continuo. Entonces a la mayoría se nos olvidó que en efecto podía haber en algún momento recesiones, contracciones económicas que son parte de la historia y de la economía mundial. Entonces yo creo que es importante de nuevo mirar esto en el contexto del medio siglo panameño y especialmente al final de la presentación vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos 8 años, que es un proceso de desaceleración, pero lo único que eso significaba que era una expansión más lenta, pero seguía siendo positiva. Y vamos a hablar un poquito de lo que puede seguir. Una de las grandes preguntas que se hacen muchas personas es ¿qué forma va a tomar esta recesión? Yo creo que en casi todo el mundo se acepta de que la mayor parte de la economía global ya está pasando por un proceso recesivo que si bien requiere 2 trimestres, ya empezó, y evidentemente lo que todos quisiéramos es que fuera una V, ¿no? Porque eso implica algo parecido a lo que sucedió en Panamá en el 2009, 2010, 2008, 2010, fue una V, el choque externo fue una V. Panamá salió muy bien en ese momento de esa situación. Tenemos una famosa U, que probablemente es el escenario al que más se está apuntando hoy en día en los Estados Unidos. Las W, algunos de los procesos que se han vivido en las últimas décadas en el Japón, y una L, que realmente es en la estructura que uno quisiera evitar, porque lo que significa es que tienes una caída y toma mucho tiempo la recuperación, y usualmente esto tiene que ver con las políticas que se ponen en lugar para responder a la situación. Y esa L es la que realmente debemos evitar. Si yo tuviera que escoger, probablemente la probabilidad es que Panamá esté más cerca a una U que a una V. Este tema va a tomar un tiempo. Y algunos de los impactos que estamos viendo, pues obviamente, a pesar de grandes medidas de estímulo, vimos una caída sustancial en los mercados, unas correcciones de más de 20 y pico % hasta marzo, con una corrección que ha empezado en los últimos 10 días, realmente, más que todo, enfatizando el mes de abril, que comienzan a corregirse hacia el alza, pero todavía hay unas pérdidas trillonarias en los mercados que lo que hacen es anticipar lo que viene. No es necesariamente donde estás parado hoy, lo que hace el precio de las acciones de mercados líquidos es descontar lo que ven venir. Y están descontando una reducción de los ingresos y utilidades de las empresas a pesar de la reducción tan sustancial en las tasas. Aquí vemos 2 impactos adicionales. En la gráfica de arriba estamos viendo los rendimientos de la curva de rendimiento de bonos americanos. La verde era hace básicamente un año, la azul en diciembre del 19 y la roja del 2020. ¿Qué significa esta curva? Si vemos la roja está por debajo de todas las demás, lo que dice que el mercado también ha reaccionado exigiendo una tasa menor frente a la recesión que se anticipaba y el periodo largo de recuperación en los bonos de distintos periodos. Esta curva de rendimiento es básicamente el mercado, si bien puede ser afectada por los planes de estímulo de algunos de los gobiernos de los países de las economías desarrolladas.
En la de abajo lo que estamos viendo es realmente un efecto que tiene un impacto para Panamá, que es el tema de que frente a esta recesión, la mayor parte de las monedas latinoamericanas han tenido una devaluación con respecto a las monedas duras, en particular el dólar, ¿no? Y eso tiene un impacto porque reduce su capacidad adquisitiva frente a una economía como la nuestra, que está fundamentada en servicios y bienes en dólares. Otros dos impactos que podemos ver es el tema del petróleo, que ha tenido una caída realmente sustancial por el tema de una expectativa de una menor demanda por la actividad, pero también por la pelea entre Rusia y Arabia Saudita con respecto a aumentar la producción en un momento que caía la demanda, ¿no? Entonces eso causó un impacto muy fuerte en los mercados del petróleo y veremos qué pasa en las próximas semanas, meses, en la medida que por lo menos la capa de esa disputa se pueda resolver, probablemente veamos una mejoría a mediano plazo en términos del precio del petróleo. Y en la última pongo el precio del cobre, porque Panamá ahora es un país exportador de cobre y es una de las variables importantes para la proyección de crecimiento que tenía el país y de los componentes de crecimiento todavía hoy. Sujeto al periodo que esté cerrada la mina, que sea afectada por el COVID, los mercados, pero el hecho es, existe una demanda global por el cobre. Lo que se ha pasado es que ha habido un ajuste, una caída en términos del precio del cobre, y es una métrica que antes no nos importaba. Creo que hoy en día tenemos que prestarle recientemente atención. Otro de los impactos, y yo creo que este es muy relevante para Panamá, es el tema de la prima de riesgo. Es un tema global. Este no es un tema de Panamá, pero como la deuda es particular, creo que es importante que miremos nuestras primas de riesgo. Han subido porque evidentemente las condiciones económicas de los países se han deteriorado y esto tiene un impacto sobre la mochila de deuda que lleva el país, que estaba en un momento importante y va a aumentar más porque el país tiene la necesidad de levantar los recursos que sean necesarios para la etapa de reactivación y recuperación de la economía. Evidentemente lo importante es que estos fondos sean manejados de una forma muy disciplinada porque posteriormente hay que devolverlos, hay que refinanciar y las condiciones o la efectividad con la que esto se haga, al final del día va a incidir en la prima de riesgo y lo que queremos como país es que nuestra prima de riesgo sea lo menor posible. Pero si miramos el 2020 es probable que la prima de riesgo en efecto esté más alta que en el 19, aun cuando salgamos de la parte aguda. Repito, es un tema que aplica a la mayor parte de los países. Hablemos por un minuto del tema de la convivencia, que es un gran debate, ¿no? Leemos todos los días artículos muy buenos a favor, en contra y hacia cómo poder convivir, que creo que es la palabra clave en esto. Realmente no es un tema de uno o lo otro. Creo que es un tema de que vamos a convivir en una etapa aguda y luego vamos a convivir en una etapa tal vez un poco crónica y luego eventualmente se va a resolver, pero creo que de esto van a quedar algunos elementos de convivencia y solidaridad como parte de la experiencia. En esto vemos 4 eslabones que deben ser tomados en consideración. Está el tema de la salud, que ha sido lo más prominente. Para serles honesto, el fin de semana antes que comenzara la bulla en Panamá del coronavirus, yo recuerdo haber estado en una boda con 200 personas en el interior, donde a las 5 de la tarde fue la primera ronda de abrazos, todos saludos. A las 7 de la noche era como la tercera ronda de saludos y abrazos de todo el mundo. Y tiene que haber sido un verdadero epicentro de contagio
Y allí estábamos cientos de panameños días antes que se empezaran a tomar las medidas. Definitivamente había ignorancia, desconocimiento, y realmente esto nos pegó. Si bien había comenzado en China ya en enero, etcétera, nos pegó a nosotros muy duro, muy rápido. Así que está el tema de la salud, está el tema económico. Nunca habíamos vivido medidas parecidas a las que estamos viviendo hoy en día, y comienza a haber adopción de tecnologías e innovación. Está la parte social. Cuando hablamos realmente de estar en casa y no salir tanto, y etcétera, etcétera, como todos sabemos, es muy distinto a través de una pirámide social, donde una parte muy importante de la población panameña vive con unos ingresos muy limitados, y más allá de eso, un grado de informalidad que se acerca al 50%, a pesar de haber pasado por la década de mayor bonanza de la historia panameña. Yo creo que ahí hay unos temas de reflexión que hay que pensar qué cosas, qué iniciativas debimos haber aprovechado en los tiempos de vacas gordas que no hicimos por disfrutar la mayor velocidad posible, y ahora que vienen unos tiempos de vacas más flacas, evidentemente pensar en el futuro, ¿no? Yo creo que esto, al bajar la marea, se hace más notable el tema social y todos los temas, obviamente, de a quién se dirige la ayuda, etcétera. Y como dice uno de nuestros socios, es importantísimo diferenciar entre la ayuda para aquellos que no pueden salir de la casa, que no tienen empleo, versus la ayuda para aquellos que no tienen empleo. Porque antes de entrar en esta situación, había gente que podía salir de la casa, pero realmente no tenían empleo, y como ustedes saben, el empleo estaba bajo presión. Y el último eslabón, el tema institucional, que realmente pues la fortaleza de las instituciones son críticas en momentos como este que vivimos para poder canalizar las medidas públicas que hay que tomar. Esta gráfica es una obra de arte que traté de armar. Como podrán ver, no dibujo muy bien, realmente. Me tomó horas tratar de conceptualizar un poco la convivencia de las dos grandes curvas, la roja, que aplica un poco conceptual, no, esto es conceptual, al tema de la pandemia y los casos nuevos. Probablemente la parte de salida va a ser un poco más alta. Y la azul, que tiene que ver un poco con el nivel de la actividad económica, PIB, como lo querramos ver, ¿no? Y lo que esto indica, arriba he puesto, Indesa desarrolla una estructura de tiempos y de fases, tratando de mirar el año. Realmente el periodo de febrero, pues ya lo habíamos vivido, etc. El choque en fuerte nos empieza a pegar en marzo, ¿no? Y empiezan muchas de las medidas, ¿no? Y probablemente esto se corra hasta julio, ponemos julio, no sabemos, pero podría ser hasta julio, pensando que en algún momento en mayo, si todo sigue bien, comienzan medidas de apertura y de liberalización, etcétera, pero que probablemente no va a ocurrir en una semana, puede tomar un par de meses. Y esto asumiendo que se maneja tan disciplinadamente que no hay rebotes materiales. Así que la fase 2, repito, es una fase que puede ir como hasta julio. La 3, la recuperación, comienza a recuperarse, la actividad comercial, etc. Y probablemente ya en el 21 comienza un proceso de reactivación. Yo creo que es importante notar que el apex de la curva roja y el bottom de la curva azul, realmente el bottom de la economía probablemente es un tiempo después que realmente tocamos el pico del tema de la pandemia. Ahí hemos puesto como una guía 3 meses, puede ser 4 meses, puede ser 5 meses, puede ser 3 meses. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque hablar de estimaciones a futuro va a depender muchísimo
del tiempo que nos tome realmente controlar, resolver la pandemia y el impacto que eso va a tener sobre el bottoming de la parte económica. No hay que, todos se pueden imaginar que estar un mes cerrado es una cosa y 2 meses realmente no es el equivalente al doble. Para aquellos que les gusta la piscina, recuerden que 1 minuto debajo del agua requiere un esfuerzo. El segundo minuto debajo del agua requiere 1 minuto más solamente, pero el esfuerzo de estar ese segundo minuto bajo el agua es mucho mayor. Yo uso esa analogía para tratar de explicar el impacto que tiene el tiempo versus el costo económico. Entonces sí es importante tratar de que las medidas sean lo suficientemente efectivas para que en efecto este espacio se reduzca. ¿Qué tools que tenemos para poder manejar estos procesos de recuperación y reactivación? Primero tenemos monetaria. En Panamá no hay una política monetaria, gracias a Dios. Yo sé que de vez en cuando alguien dice, bueno, si tuviéramos un banco central, pudiéramos emitir más papeles. Mi opinión personal, después de casi 40 años en la industria financiera, es no encuentro el valor versus el costo de un sistema monetario independiente para un país tan chico. Así que creo que es bueno. Por el otro lado, sí hay impactos monetarios de lo que está haciendo el FED. Las tasas bajan, la liquidez sube a nivel global. Otro de los elementos es el crédito, pero el crédito en su gran mayoría es privado. Y antes del COVID, ya la banca venía a un proceso, el crédito venía a un proceso de desaceleración por la actividad económica. Y saliendo de esto, no es que va a haber un aumento sustancial del crédito, porque en realidad el crédito sigue la demanda calificada, no es al revés. El crédito sigue la demanda calificada y la demanda, y probablemente Panamá, igual que muchos otros países, va a estar pasando por un proceso de deleveraging. En la medida que tus volúmenes se caen, tus necesidades de apalancamiento se caen, tus necesidades calificadas de crédito se caen. Entonces hay que mirarlo con mucho cuidado, con la observación de que definitivamente el Banco Nacional, Caja de Ahorro, tiene un rol muy importante para tratar de apoyar sectores que en algún momento estén siendo subservidos por la banca privada. Si eso ocurre, pues creo que han sido bastante efectivos atacando esos sectores, incluyendo el de vivienda. Si miran la curva de hipotecas, realmente en el rango por debajo de 80.000 el Banco Nacional y la Caja de Ahorro han jugado un papel sumamente importante. Tenemos todo el tema de la parte fiscal, ¿no? Y es básicamente en nuestro caso, pues, recoger fondos que deben ser dirigidos de la manera más efectiva a los grupos más vulnerables por el tiempo que sea necesario, pero no deben ser considerados para siempre. Por ejemplo, la última ley que se estaba aprobando en la Asamblea creo que hablaba de $300 de apoyo para la familia. La pregunta, más allá de buenas intenciones, es, ¿podemos pagar eso? ¿Tenemos la capacidad de esa política fiscal? Yo creo que la realidad es que Panamá tiene ciertas limitaciones fiscales y los recursos tienen que ser usados de una manera óptima. Y otras políticas, yo creo que hay una oportunidad dorada, no para hacer la larga lista de reformas, pero sí para empezar a mirar algunas cosas que hacen el país más productivo y competitivo. Evidentemente, a nivel de las políticas monetarias que hablamos, incluyendo en países de mercados emergentes, estamos viendo a muchos bajar las tasas en línea con lo que ha estado pasando con los mercados desarrollados, a nivel de qué volumen de los recursos del país se usan para medidas de apoyo. Esta es una curva de los últimos 10 días, y realmente lo que estamos viendo es qué porcentaje del PIB se estima que estaba en estos programas, con el caveat, con una salvedad de que en efecto estos porcentajes incluyan peras y manzanas. Si ustedes agarran el de los Estados Unidos, por ejemplo, que son 10%, un poquito más de 2 trillones, y leen los programas, ahí se suman toda clase de programas.
Así que es solamente un estimado de los recursos que están dirigiendo, que en el caso de Panamá sería un par de billones de dólares que estarían siendo dirigidos en esta etapa al apoyo. Creo que a nivel de los proyectos que han pasado por la Asamblea, a nivel de enfrentar la crisis, creo que han sido relativamente positivos, incluyendo pues la famosa emisión de los 2.500 millones hace unos días atrás, que el país necesitaba atraer recursos, pero quiero centrar el comentario en la ley 287, que acaba de ser aprobada en tercer debate, y entiendo que las declaraciones del presidente de la República son, evidentemente, que entienden las buenas intenciones y que la misma será evaluada financieramente, etc. La recomendación que yo le haría es que esta ley requiere un veto, al menos parcial, particularmente sobre el tema de que una moratoria bastante abierta no es sostenible para un sistema financiero de mercado. Así que ojalá que en los próximos días, después que se hayan hecho las evaluaciones de fondo, podamos tener una respuesta de veto, o por lo menos veto parcial, sobre esta ley. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Lo primero es, si miramos las estimaciones de algunas instituciones a nivel mundial, son varias observaciones. Primero, el rango es súper amplio. Algunas hablan de -1, -2, hasta +2, a nivel global estamos hablando. Primero, hay un rango muy amplio. 2, la frecuencia de presentar nuevas estimaciones está aumentando. Y la razón detrás de esto es muy sencilla. Nunca antes los modelos que se usan han tenido que contemplar tanta incertidumbre y tanto desconocimiento. Hay tantas variables por ser definidas. Pero lo que sí podemos concluir de esto es que pareciera que a nivel global la mayor parte de los modelos empiezan a apuntar hacia cero y cuidado que negativo a nivel global. Veremos qué pasa en el mes de abril y tendremos nuevas cifras para ver por dónde pasa el consenso. Pero casi todas estas instituciones tenían proyecciones para el año que eran positivas. Pues han caído en un promedio 200, 300 puntos para las proyecciones actuales. Ha sido importante el ajuste a la baja frente a un evento desconocido. El caso de Panamá, yo creo que aquí vemos en la línea roja el PIB real, es decir, es el PIB ajustado a la inflación, y realmente lo que estamos hablando es que llevábamos una tendencia de desaceleración de 8 años hasta el cierre del 19, y en efecto, lo que podemos decir que aún con esa desaceleración eran crecimientos positivos, es decir, la economía se estaba expandiendo. Tal vez no mi sector, pero como un paquete total seguía un proceso de expansión y se esperaba para el 20 un pequeño repunte. Ahora vamos a hablar un poquito de qué podemos esperar y en Indesa pues obviamente estamos trabajando en refinar modelos y periódicamente vamos a estar sacando pues algunas opiniones de cómo la vemos, pero yo creo que es importante a ustedes para su propio análisis que miren un poco la composición de nuestra economía. Y lo que sabemos desde chiquitos es sector terciario, servicios, es casi el 70% de la economía, y el sector secundario es casi un 28%. El primario es 2% y relativamente pues muy pequeño, ¿no? Y ahí vemos los componentes para cada uno de los sectores. Yo creo que una de las tareas que toca, dentro de toda la incertidumbre, para tratar de tener números un poquito más razonables, es un proceso de mirar lo que pasa a nivel de la industria y a nivel de las empresas principales en la industria. Nada más un comentario a nivel del sector azul, que incluye la actividad inmobiliaria, que debe representar cerca de un 7% del PAI del PIB. ¿Okay? Me pareció que eso era relevante para nosotros. ¿Cómo se están trabajando estos modelos al final del día? Esto no es para que lo lean todo ahora, pero
Después vamos a hacer la presentación disponible para el que quiera. Pero básicamente hay que hacer un desglose de todos los componentes de la economía y luego mirar cómo se comportan los distintos sectores en las distintas etapas para entender quiénes son los más afectados, quiénes realmente comienzan a reactivarse. Esto a un nivel macro y luego realmente uno empieza a mirar inclusive jugadores principales, ¿no? Cosas muy obvias hay en la medida que muchos de nosotros estamos en la casa, seguimos trabajando. Tal vez la producción y los ingresos no son los mismos, pero seguimos produciendo. El otro lado es, hay gente que en realidad requiere su presencia física y no están produciendo, es cero por este periodo. Así que, repito, creo que hay que hacer un trabajo de mucha segmentación y cuando lo bajamos a nivel de empresa, una de las variables importantes para el año 2020, que era uno de los componentes más importantes individuales del crecimiento, era la minera. Les quiero dar información del cierre del 19, que es lo que están viendo allí. Esta información es pública, es del reporte anual de First Quantum. Lo que está diciendo el reporte es que en dólares los revenues del año 19 para Panamá eran entre cobre y oro cerca de 500 millones de exportaciones, que en realidad se aceleraron en el último trimestre del 19. Es decir, Panamá tuvo exportaciones mineras cercanas a $500 millones el año pasado. ¿Ok? Eso eran aproximadamente unas 80.000 toneladas de cobre. Y la estimación de la empresa, esto es la información pública obviamente, la información de la empresa era que iba a pasar de 80.000 a más de 280.000 en el año 2020. Por eso es que esta variable es una variable súper importante de lo que sucede dentro del famoso crecimiento de Panamá. Marzo 24, la empresa publicó para el stock market en Canadá una guía global donde básicamente decía que esperaba que sus cifras macro de actividad para el año 2020 siguiera relativamente constante. Cuando estamos hablando, probablemente baja un poco por el precio del cobre, probablemente baja un poco por si hay un cierre temporal, pero lo que estamos hablando es que probablemente este va a ser un componente de crecimiento para la economía panameña a pesar de todo lo que está sucediendo. Si nos vamos al tema del canal, que obviamente está afectado por la columna izquierda, los volúmenes de actividad, de qué pasa con el petróleo, los químicos, las mercancías, etc. Por supuesto que el comercio global tiene un impacto. Estoy seguro que los departamentos de planificación están trabajando en entender cuál es el impacto de cada uno de ellos. Pero la buena noticia es que a raíz de la expansión, lo que es la actividad, la curva a la derecha, la actividad, los ingresos, el cash flow del canal han estado en un proceso de aumento. Habrá que ver ahora cuántos puntos quita del aumento que hubiera sido lo proyectado para el 2020, cuánto le pega, pero probablemente va a ser otro pilar de la economía panameña. Entonces creo que cuando hablamos de toda esta neblina de guerra, en realidad hay que ver los sectores y luego empezar a mirar las empresas más grandes. Por supuesto, otra de las grandes empresas panameñas, Copa, pues obviamente Copa, la gran fortaleza del hub en este momento y un modelo de exportación del servicio, en este momento nos pega muy duro, ¿no? Absolutamente, y creo que leía hoy en uno de los sitios un tema en un plan de reestructuración de recursos humanos, etcétera, que va a afectar empleo. Pero bueno, creo que no se debe generalizar, el punto es hay que bajar a nivel bastante micro. Y por no dejar un poquito de la actividad inmobiliaria, les quería dejar este pequeño chart, de que en realidad hasta febrero la actividad residencial arriba de 120.000 había estado holding up bastante bien. Esta es la actividad a la mano derecha por mes del cierre de venta de mercado primario y secundario de la vivienda residencial en toda la República de Panamá. Esto debe tener como un 95% de inclusión.
Segundo, el número de transacciones. Y abajo, una pequeña gráfica de precios para apartamentos en este sector, de metros cuadrados, perdón, dólar por metro cuadrado, de mercado primario, secundario y del mercado total. Yo creo que la buena noticia es que realmente enero y febrero todavía, del lado de la demanda, se venían comprando propiedades. Por supuesto que ahora en el registro, con todas las medidas de distanciamiento y todo demás, creo que la actividad probablemente es un poco mayor que lo que se refleja allí, pero probablemente la actividad del registro probablemente es un poco más lenta. Sin embargo, podemos esperar que en los próximos meses el volumen de nuevas transacciones perfeccionadas sí va a caer. ¿Okay? Entonces yo creo que es importante. Pero les quiero dejar esto, pues, porque en realidad el 2020 había arrancado con un nivel de actividad relativamente estable. ¿Qué podemos esperar en el 20 en base a todas estas incógnitas y la incertidumbre sobre los platós? A nivel de gobierno, el déficit fiscal, pues obviamente va a subir, y eso tiene una incidencia sobre el tema de la inyección fiscal que se puede hacer para distintos programas. Por supuesto que en este momento la importancia es estimular los programas, viviendo con niveles obviamente que podamos responsablemente responder por nuestras obligaciones en el futuro. El tema del PIB, les comento, vamos a vivir una recesión. Teníamos décadas de no tener una recesión de este tipo en Panamá. Sin embargo, es muy incierto poner una cifra. Hace casi 2 meses, Bank of America, como muchos de ustedes han leído, sacó un reporte en el mes de febrero, creo que era a finales de febrero, donde ya indicaba que el crecimiento para la República iba a estar en un rango de 2.5%. Por supuesto que esto fue antes de más impactos del COVID. Indesa hace como una semana dio una indicación muy preliminar, basada en las cifras que tenía al día de hoy, de una contracción entre 0 y 2,5. ¿Okay? Luis Navarro, mi opinión es que yo estoy viendo que va a ser un poco más que eso. Porque creo que la información que sigue entrando es que el bottom económico se nos corre un poco más para la derecha, de manera tal que el costo que pagamos todos va a ser un poco mayor que estos estimados preliminares. Eso es simplemente una opinión, es una proyección basada en tantos elementos inciertos que realmente es solamente una opinión. Tal vez una de las cosas más importantes, aparte del tema de la salud en términos de solidaridad, el tema del empleo y el desempleo. Por allí pasa uno de los impactos más importantes. Creo que muchos de los empresarios están tratando de hacer todo lo que pueden para sostener su infraestructura humana, pero tienen límites, entendemos, pero creo que ha habido mucho apoyo en ese sentido. El consumo va a tener impacto. Y la verdadera reactivación de este país en gran medida, siendo un hub en muchas cosas, va a ser impactada por la actividad comercial internacional, que también va a tomar un tiempo en ir subiendo, y en la medida que suba va a ser de beneficio a nuestra economía. ¿Cuán bueno puede ser nuestro repunto o no? Realmente va a depender de la ejecución de las medidas de salud y la ejecución de los planes económicos por venir, así como los planes de salud, que falta pues todo el tema de los planes económicos de apoyo, etcétera, que no resuelven el problema de todos nosotros, pero da un marco, una plataforma para que el sector privado pueda montarse, ¿no? Yo creo que este último punto es súper importante porque puede ser la diferencia entre una U y una L que no quieres. Para cerrar, quiero dejarlo con una reflexión. Todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o ilumina. Esto decía Víctor Hugo en el siglo XIX. Confieso que mi primera par de semanas me cegó. Realmente me cegó, se movieron todas las partes,
Y solamente espero que poco a poco, en los próximos días, semanas, meses, esto que cayó vaya como iluminando para entender cómo se movieron las piezas y cuál es el nuevo juego. Así que con eso dicho, quedo abierto pues a preguntas y muchas gracias de nuevo por la invitación. Francisco, tienes apagado el micrófono. Ya. Gracias, Luis. Igual, te paso la palabra, Francisco. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias, Luis. Excelente la presentación. Ahora pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí nos pregunta Aldo Estagnaro que si pudiéramos ahondar un poco más sobre la prima de riesgo. ¿Qué significa la prima de riesgo en el país? No, muy buena pregunta. La prima de riesgo, que en los últimos 10 años ha sido, y todavía sigue siendo en términos relativos, muy buena Panamá, es el margen que exigen los mercados sobre la curva de los bonos americanos, esa es una medida, y en la medida que el país es visto con voluntad de cumplimiento y capacidad de cumplimiento, ese margen se achica. Cuando hay voluntad de cumplimiento, pero las condiciones se deterioran, evidentemente ese margen se amplía. ¿Qué ocurre? Panamá viene de un proceso de varias décadas de subir una escalera de calificación de grado de inversión muy positiva. Ha sido un tema de Estado a través de varias décadas. Uno de los grandes dilemas ahora es, como la marea bajó para todos los países, la pregunta es si hay una mora de parte de calificadoras o realmente cuán rápido van a hacer ajustes en las calificaciones. Y usualmente, creo yo, va a haber bastantes ajustes en los próximos 12, 18 meses. Y es posible que en la medida que muchos de los mercados emergentes salgan a buscar muchos recursos y aumenten la deuda, pues tu nivel de riesgo relativo sube. Por ende, esa prima es probable que suba un poco más. Es probable. Excelente. Aquí nos pregunta Luis Alonso de la Guardia. ¿Alguna proyección sobre precios e inflación por venir? Mira, este es un tema de mucho debate. El número grande es deflación. Es decir, cuando agregas todos los números, para el 2020 va a haber un factor de un nivel de precios más bajo, inclusive que el 2019, que ya tenía un pequeño componente de deflación, ¿no? Eso es lo que hace shock y ya lo estamos viendo por los commodities, todo. Si bien hay elementos que no, como por ejemplo el pilar laboral, que es inflexible, de todas maneras se termina traduciendo eventualmente en un tema de, si no es flexible, de mayor informalidad, ¿no? Pero creo que va a haber, la pregunta, sí creo que va a haber un poquito más de deflación en el 2020. Perfecto. Nos pregunta Rafael Kangin, ¿es posible que podamos acudir al Fondo Monetario Internacional en vista de nuestro positivo grado de inversión y adquirir financiamiento y poder oxigenar la economía nacional? Creo que es una excelente pregunta. Esta mañana en el Wall Street Journal había precisamente un artículo diciendo la lluvia de solicitudes que le están cayendo al Fondo Monetario de parte de estos países emergentes solicitando ayuda bajo distintos programas. Así que creo que Panamá es parte de este mercado y hay una cola de países emergentes que evidentemente están requiriendo fondos, ¿no? El tema crítico allí es el balance entre lograr los fondos y las condiciones a las que se compromete el país para esos fondos, ¿no? Ok, aquí en el chat veo bastante mención acerca del nuevo proyecto de ley 287 y preguntan cuál es su posición al respecto, ¿no? Mira, anoche le di una lectura al proyecto 287 muy rápida. La parte que más me preocupan dos componentes. El primero, tal vez el más fuerte, es en un sistema financiero abierto,
de mercado, donde las partes tienen que ponerse de acuerdo en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, tratar de interceder y poner al Estado como alguien que dirige cuando alguien califica para una mora. A mí me parece que eso no es sostenible y por esa razón que yo creo que de la misma manera que libremente das los créditos, libremente debes poder pactar, y yo creo que los bancos han enunciado compromiso muy fuerte de negociar con los deudores, ¿no? Ese componente me preocupa, yo, si fuera yo, vetaría, y lo otro es la responsabilidad que se le echa al Estado de aumentar, obviamente, los aportes que da. Yo creo que hay que hacer un ejercicio financiero para saber si tienen la capacidad y por cuánto tiempo. Nada más quiero dejarles un recuerdo de algo que sucedió hace 30 años. En la última crisis violenta que tuvimos, 88-89, recuerdo que algunos bancos hipotecarios tenían unas carteras tremendas de hipotecas embarriadas y todo. Y muchos de estos bancos adoptaron una postura muy, quiero llamarla disciplinada y flexible a la vez, de entender de que esa propiedad en manos de un banco vale mucho menos que en manos de la persona que la está cuidando y protegiendo. Y que además la gran mayoría tiene realmente una voluntad de pago. Entonces creo que confiaría un poco más en el sistema y un poco menos en que un tercero decida por el sistema. Excelente. Muchas gracias. Nos pregunta Osvaldo Marchena, si la tasa en Estados Unidos ha bajado de manera importante, ¿por qué el efecto no se refleja en los intereses de la banca local? Tal como sucede con el valor del petróleo, cuando el precio del barril baja, se refleja en el precio del consumidor. Yo creo que dos cosas. La primera es, hay una situación de demanda y oferta. En este país estamos hablando de que 6, 7 bancos privados que son competitivos tienen probablemente cerca de un 70% del crédito interno privado. Esos bancos tienen que pelear entre sí y normalmente lo hacen por los mejores créditos del sistema. Y esos mejores créditos del sistema usualmente gozan de primas y tasas bastante competitivas. Cuando ocurre un shock como este, probablemente las políticas de cada banco pueden ser distintas. Hay uno que quiere crecer en un segmento, hay otro que quiere decrecer, y yo creo que ahí es un momento, si tú tienes capacidad de pago demostrada, realmente entonces asegurarte de que o el banco con el que estás te da un trato que sea justo. Obviamente, usualmente tienes que negociar, o dos, entonces buscar la mejor opción. El lado de la moneda, el otro lado de la moneda viene por los depositantes que requieren una tasa de riesgo y determinarán si Panamá requiere la misma tasa de depósitos que los Estados Unidos, que usualmente no es el caso. Entonces, evidentemente, los préstamos serían más bajos. Si los depositantes piden más prima, más tasa, que le toca a su vez hacer el mismo proceso de negociar con su banco y bancos del sistema, y lo que se debe mirar realmente es si el margen entre la tasa de los préstamos y los depósitos se está abriendo mucho, obviamente es una señal que estamos siendo menos competitivos, o se mantiene. Yo creo que no miraría nada más la base absoluta, sino la base relativa, ¿no? Excelente. En esa misma línea, Luis, de la demanda calificada que van a estar buscando los bancos, desde el punto de vista de los desarrolladores aquí en Acovil, ¿cuál será el apetito del banco una vez ya pues, superada esta crisis y de vuelta en algo a la normalidad? ¿Podrá haber alguna clase de flexibilización en, diríamos, por ejemplo, niveles de preventa, en caso tal de que sea un buen proyecto? ¿Cómo ves el panorama para los desarrolladores inmobiliarios? Mira, yo creo que los desarrolladores tienen muy claro el lado de la oferta. Creo que los últimos años han tratado de tomar muchas medidas para administrar los inventarios, ¿no? Y ese proceso ya venía de un par de años antes que este shock. Creo que el elemento nuevo y la respuesta a tu pregunta va a venir por el lado de
cuán afectada o no esté la demanda. Entonces, como ustedes bien saben, la actividad por debajo de $120,000, que es donde está el grueso del número de personas, no siempre dólares, pero el número de personas ha sido mayor que la actividad arriba. Así que lo que habrá que ver es el tema de si esta demanda, qué tanto se impacta, en mi opinión, la variable crítica sería el empleo. Porque el empleo va a tener una incidencia tremenda sobre esa demanda calificada. Muchas gracias, Luis. Bueno, respetando un poco el tiempo pues, de ustedes, Luis, nuevamente reitero muchísimas gracias, tanto a ti como a Alex. Gracias también pues, a Senia y a Ritu por ayudarnos a hacer el enlace. No sé, Frank, si quieres agregar unas últimas palabras. Sí, bueno, nuevamente gracias a Luis y con estas guías, digo, como todos sabemos, estamos pasando una época de incertidumbre y lo importante es que juntos sigamos trabajando en identificar maneras de uno cómo ser solidario y obviamente eventualmente poder levantar la economía. Yo creo, como dice Luis, primero viene la parte de salud y en unos meses es cuando vamos a empezar a ver ese crecimiento a nivel de economía, ¿no? Así que, bueno, sigamos adelante. Gracias nuevamente Luis y Francisco y Senia, el equipo de Acubir por este webinar y seguiremos trabajando en eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos también por unirse.